Amén, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Dios les bendiga a todos. Nuevamente es un agradecimiento y un placer traer el mensaje del Señor con una responsabilidad y con el deseo de que sea el Señor glorificando su nombre. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 19, capítulo 19, y leemos el versículo 14. Dice la palabra del Señor, Salmo 19, 14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Volvemos a repetir la porción para quien no se ha puesto al acorde con todos. Leemos: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, amado Dios, te damos gloria, honra y alabanza a ti, solo a ti, oh Dios, por la bendición de permitirnos, Señor, estar en este lugar y venir delante de ti, Padre bueno, con el único deseo, con el único propósito de que tu nombre sea glorificado, de que tu nombre sea exaltado, levantado, Señor, y que nuestra vida sea bendecida a través de tu palabra. Señor, hemos abierto tu palabra y la hemos leído en esta porción. Te pedimos que seas tú añadiendo, Señor amado, bendición a esta palabra, y puedas tú, Dios mío, hablarnos a tiempo, fuera de tiempo, Dios. Glorifica tu nombre. Permite que los corazones que están aquí, Señor, y los que nos miran a través de estos medios, Señor, sean bendecidos, sean tocados sus corazones, sea el Espíritu Santo hablando, Señor, usando mi vida solamente, mis labios, y pueda, Señor amado, tu reino ser expandido y pueda ser las vidas, Señor, fortalecidas. En Cristo Jesús oramos y lo pedimos, y a ti la gloria por siempre, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo quisiera, hermanos, que verdaderamente pusiéramos un poquito de atención a esta palabra que hoy el Señor nos quiere hablar a todos, empezando por la que les habla, y podamos poner un poquito de atención no a lo que esta servidora pueda hablar, sino a lo que Dios tenga para cada uno. Esta cita, este versículo citado en este libro de los Salmos, nos atestigua y nos habla de la gran importancia, hermanos, que es para Dios, y lo deseable de que nuestras palabras y pensamientos sean coherentes con la palabra y la voluntad de Dios, para que sean aceptos. ¿Qué quiere decir aceptos delante de Dios? David aquí decía, hermanos, sean gratos los dichos de mi boca. O sea, en otras palabras, sea aceptable. Es aquí curioso mirar y importante ver cómo aquí David expresa la palabra en un gemir, en un sentir de su corazón y en un deseo grande de que todo lo que hablara su boca y aún lo que su corazón pudiera meditar o estar meditando pudiera ser agradable a Dios. No por nada el Señor habla hacia David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque ningún otro hombre de la Biblia, hermanos, que ustedes puedan buscar, expresaba
esa preocupación de hasta poder ser agradable los pensamientos y los dichos de su boca. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos preocupamos lo que hablamos? ¿Cuántos nos preocupamos lo que nuestros labios y nuestra lengua pueda pronunciar a lo largo del día? Yo creo que muy pocos de nosotros nos ponemos a pensar el cuidado que debe de ser el tener de nuestros labios, de nuestra lengua, lo que hablamos, lo que pronunciamos, lo que decimos. Es interesante ver este texto y ver que dice literalmente que David oraba a Dios y le decía, y le hablaba y le decía: Señor, mira lo que murmura aún mi corazón, y que eso que murmura mi corazón sea un deleite delante de ti. La verdad contenida en este versículo, hermanos, nos insta a hablar siempre la clase de palabras que confirman lo que creemos o pensamos en nuestros corazones acerca de nuestro Dios Padre Celestial. Porque a veces lo que hablamos es lo que somos. Lo que a veces decimos, pronunciamos, es lo que verdaderamente somos por dentro. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y tu boca es la que te va a dar a conocer a los demás. Fíjense, hermanos, que aún en lo secular, si estamos en un entorno secular, en un grupo de personas no creyentes, y no nos conocemos, y puedes tener tú por la apariencia cierto concepto, y anoche hablábamos, es un error guiarse por la apariencia. Pero cuando empiezan a abrir su boca las personas, puedes tú llevarte una impresión más certera de lo que es la persona. Regularmente, hermanos, en lo personal, siempre cuando yo me dirijo a un grupo de personas o estoy en un grupo de personas que no conozco, yo no hablo, me quedo callada. Y no para que no me conozcan, sino que sencillamente me gusta observar, me gusta mirar detenidamente por tiempo a las personas para saber cómo poder introducirme. Porque la verdad es de que cuando tú dejas que los demás hablen, empiezas a darte cuenta de qué quizás clase de persona pueda ser. Y es que David tenía entendido esto, hermano. Y por eso él oraba a Dios, pidiéndole a Dios que sus dichos de su boca y lo que meditaba en su corazón fueran agradables ante Dios. Y esa verdad, hermano, que confirma lo que creemos y lo que somos, lo podemos hablar y cuando abrimos nuestra boca expresar. Cuando nos reunimos, y esto es una pregunta, cuando nosotros nos reunimos con alguien que no es creyente, ¿qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo nos expresamos? Quizás te dé vergüenza que hablar como lo que eres y empieces a hablar como los demás. Porque hoy en día, hermanos, miren, hace un tiempo yo me pude dar cuenta de hasta dónde ha llegado el libertinaje religioso, vamos a decirlo así, en las iglesias. Es cierto, hace un tiempo atrás escuchaba a alguien a orar y escuchaba yo que se dirigía al Señor como mi homie. Tú eres mi homie, le decía.
Y después vos, le decía al Señor. Y yo me puse a pensar, si a veces hay personas atrevidas hablándole y dirigiéndose hacia Dios, al Supremo, al Creador, al Soberano, ¿cómo será que se dirigen hacia sus semejantes? Y es que, ¿a poco no, hermanos? Sí, ciertamente ustedes me van a dar el crédito. Como tú tratas a Dios, como tú lo tratas, es todavía un grado menos el trato que tú le das a tu semejante. Se habla de una reverencia. Como tú eres reverente ante Dios, así tú le pones atención a tu semejante. Porque todo concuerda. Porque dice que nosotros somos pámpanos y estamos adheridos a la vid. Pero si estás adherido a la vid, de ti fluirá lo de Dios. Y tus frutos serán frutos del Espíritu. Y por ende, tú jamás ignorarías a Dios o le hablarías de una manera irrespetuosa. Creer y al mismo tiempo, hermanos, contradecir nuestras creencias con palabras descuidadas de nuestra boca no es aceptable ante los ojos de Dios. Es verdad que muchas veces hay personas que imitan un lenguaje, vamos a decir, entre comillas, cristiano o religioso, pero tarde que temprano se da cuenta las personas, o nos podemos dar cuenta que aunque por muy bonito pueda estar expresándose, hablar, tarde que temprano habrá algo que lo identifique. Y estas palabras descuidadas e inadecuadas saldrán de su boca, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Voy a invitarles a que abramos Mateo 15, versículo 18. Mateo 15. Versículo 18 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Porque le decían al Señor, ¿verdad? Estos están comiendo sin lavarse las manos. A veces la religiosidad, siempre fijándose en lo externo. Pero el Señor aquí nos dice que lo que sale de la boca, ¿cómo puede, imagínense usted, cómo puede ser que algo que sale te contamine? Algo que está dentro de ti te contamine. Lo que el Señor quiso darnos a entender es que ya estás contaminado. Y lo único que hace tu boca es decir lo que está en tu corazón de contaminado. Porque si sale de tu boca es porque está dentro de ti. Entonces, si está dentro de ti, ya estás contaminado. Dice, porque del corazón salen el 19, salen los malos pensamientos. Fíjate, hermano. Del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Proverbios 10:31, vamos a leer. Proverbios 10:31. Dice:
La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. 32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Y vamos al 13:3, ahí cerquita. Dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Y por último, el 18:7 del libro de Proverbios, 18:7. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazo para su alma. Fíjense, hermanos, que en el internet miré, fíjense, que la caracol, ¿cuántos conocen a los caracoles? ¿Y cuántos han visto ver un caracol? ¿Cuántos han visto que se comen las plantas? ¿Nadie? ¿Saben cuántos dientes tiene este animalito? ¿No? Tiene 30,000 dientes en la lengua. No los tiene como nosotros en las encías, porque no tienen encías. Tiene 30,000 dientes en la lengua. Y con eso comen. Por eso es que, aunque son bien suaves y así aguaditas, su lengua es, ¿cómo le puedo decir? Poderosa, como muchos cristianos que no tienen dientes en la lengua, pero se comen unos a otros. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a abrir Efesios 4:29. ¿Qué nos dice la palabra? Efesios 4:29. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Hermanos, el propósito de nuestro hablar, según aquí, Efesios 4:29, según lo que nos habla aquí la palabra del Señor, contar historias no edifica. Echar bromas tampoco. Y aunque a veces, hermanos, hay predicadores que tratando de hablar la verdad, tratando o queriendo o actuando decir la verdad, y hablan la verdad medias, que se convierte en una gran mentira, destruye y no edifica. Nosotros, hermanos, esta noche el Señor quiere que piensemos en los dichos de nuestra boca. ¿Qué es lo que tú a veces más repites? ¿Bendición o maldición? Y no es de que vamos a decir que tienes el poder en la lengua para que las cosas se hagan, así como cuando dicen yo declaro y que se va a hacer como por arte de magia. No significa, cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos, en la lengua tiene un poder, se refiere a que nosotros, con los dichos de nuestra boca, no con lo que nosotros vamos a declarar, sino la manera en que tú hablas, la manera en que tú te refieres a tu prójimo, los dichos que tú a veces dices a los demás, o las maldiciones o las bendiciones que tú dices a los demás, bendicen o hacen sentir mal o hacen sentir bien a las personas. El propósito de que Dios, yo lo creo, y a través de estas porciones que hemos leído, el propósito de que Dios nos haya dado
don o talento o habilidad de poder hablar. Es lo que precisamente dice aquí Efesios. Que nosotros hablemos solamente cuando sea para la necesaria edificación, ya sea de tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hermana, tus hijos, tus padres. Porque a veces nos las damos de que la sabemos de todo a todo, ¿verdad? Y creemos de que tenemos la razón en todo, y no meditamos en que a veces lo que estamos hablando, estamos diciendo, estamos olvidándonos de que tenemos la capacidad de destruir los sentimientos de alguien o edificar la vida de alguien. Si todos los creyentes fueran tan eficaces en decir historias o parábolas como Jesús. Jesús, cuando veía algo, hermanos, cuando él veía y quería dar una enseñanza, usaba las parábolas. Y qué hermosas parábolas. Pero él no usaba maldiciones, él no usaba unas palabras grotescas o toscas para darse a entender. Si nosotros leemos las parábolas, cómo el Señor sacaba historias, parábolas para poder darse a entender. Y esto edificaba, y esto hacía que el corazón de las personas se enterneciera, se fueran tocados, fueran sus pensamientos o sus entendimientos abiertos, elevados, a fin de poder entender al Señor. Y cómo esas parábolas llegaban al corazón de los hombres y las mujeres presentes, y era entendido el mensaje del Señor. Y si así fuéramos todos los creyentes, pero a veces vamos con machetazo. A veces queremos dar a entender, gloria a Dios, a la gente a punta de machetazos y golpes, las palabras duras. Yo creo, hermanos, que una buena palabra en un buen momento, pidiéndole a Dios la guianza, pidiéndole al Señor, nos puede ayudar a muchos. Y Dios, que nos mira, nos puede respaldar. Vamos a Lucas 6:45. Dice la palabra, Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 15:18. Gloria a Dios. Mateo 15:18 dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto no contamina al hombre. Lo leímos hace un momento. Jesús, hermanos, dio importancia a la pureza del corazón. La responsabilidad de guardar el corazón meditando la palabra de Dios. ¿Sabes, hermanos? A veces en la noche, cuando tú te pones a meditar y te pones a pensar lo que hiciste en el día, o tal vez te pones a pensar en la noche alguna situación, algún problema, alguna cosa que está pasando, o a lo que va a pasar al otro día, y meditas ahí en tu corazón, y a lo mejor hablas con Dios meditando. Hermano, procura hablar la palabra a Dios. Procura citar mensajes que tengas memorizados, o más bien versículos que tengas memorizados. A Dios le agrada oír su palabra. Por eso es que cuando, hermanos, oramos, no sé, yo le decía a mi esposo hace unos días atrás, hay veces que se ora y empieza la oración, pero cuando se dan cuenta ya están predicando en la oración. Empezamos a hablar con Dios y terminamos hablando en medio de la oración con la concurrencia. Y es tan necesario saber que estamos orando y no perder el hilo, hablar con Dios. Y dentro de esa oración,
hablar y recitar la palabra de Dios, pero dirigiéndonos a Él. Nuestro corazón, hermanos, es una fuente y debe de ser una fuente de palabras de bendición, y aún para referirnos a nuestro Dios todavía más. Por eso es que cuando oras, no tiene que faltar, hermano, recitar la palabra de Dios. Cuando oras, debes citar los salmos. Cuando oras, debes alabar a Dios. Y nunca más referirte a nadie más que al Señor. Si los creyentes fueran tan eficaces en decir, hermano, estas oraciones y tener la responsabilidad de guardar y meditar la palabra de Dios para que en el momento preciso de la edificación puedan ser, hermanos, expresadas estas palabras, otra cosa fuera en cada uno de nosotros. El corazón, la vida entera de nosotros ha de ser entregado al Señor una vez por todo, reconociendo que Él ha redimido nuestra vida con su sangre y reconociendo que Él es el soberano Señor, tu fortaleza, tu roca. Es necesario aprender, hermanos, a caminar diariamente con confianza en Él, aprendiendo diariamente a hablar dichos en nuestra boca de bendición. Puede ser que pecamos en nuestro corazón muchas veces, quizás tenemos que confesarlo, pero ¿cómo le confesamos a Dios cuando pecamos? Ay, Señor, perdóname porque pequé. Ay, Señor, hoy perdóname, Señor, porque pequé. Perdóname todos mis pecados, perdóname mis males. ¿Sí? ¿Y cuál fue tu pecado? Porque a veces decimos, Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Sí, pero Dios quiere que tú le digas qué pecaste. Mentiste, tienes que decir lo que mentiste. Porque es fácil decirle al Señor, Señor, límpiame de todos mis males. Pues sí, pero ¿cuáles tú reconoces? Y hablar, expresar, confesar. Los dichos de nuestra boca, hermano, requiere no solamente cómo te refieres a tu prójimo, a tu familia, a tus amigos, cómo tú te refieres en oración a Dios. Por eso este mensaje se llama los dichos de mi boca, lo que hablamos, hermano. Cuando nos paramos aquí a hablar estos mensajes, aún ahí yo le decía al Señor, ayúdame a no decir palabras torpes que confundan, sino que palabras de edificación, Señor, que sean propicias para que recibamos en nuestro ser la bendición y la guianza y el poder recordarnos, hermanos, quiénes somos y que tenemos que conducirnos donde quiera que vayamos como hijos de Dios, hablando lo que es debido. Si has pecado alguna vez con tu boca contra alguien o contra tu hermano, has de decirlo también. Hemos de confesar todo a Dios, pero también a tu hermano, a quien ofendiste. Y no ir a decirle, hey, perdóname, no, se me pasó. No, ser humilde y referirnos a la persona con humildad y amor, haciéndolo todo para edificar a la persona, porque muchas veces cuando pedimos perdón, vamos y, hey, perdóname, hey, sorry. Eso no edifica y eso no ayuda a que la persona que pueda ser tocada te perdone. Quizás te ignore y ya no quiera seguir más oyéndote y te diga que sí, pero no lo edifica. La cuestión de pedir perdón cuando se ofende es no nada más ir a pedir perdón, sino la manera en que tú lo haces. Y no estoy hablando de que vayas y te hinques ante la persona, pero sí en humildad. Porque al hacerlo, hermanos, estás enseñando a la otra persona a que un día también pida perdón. O si te ofende a ti, lo haga de la misma forma.
Los dichos de nuestra boca, hermanos, pueden enseñar, pueden proveer fe o proveer, hermano, duda. Por eso decía que creer y al mismo tiempo contradecir nuestras creencias con palabras descuidadas de nuestras bocas que no son aceptables a Dios. Muchas veces estas tales palabras no llegan a estar provistas de fe y de provecho para nosotros ni para los demás, sino que pueden producir dudas en nosotros mismos y en los demás, tanto creyentes como inconversos. ¿Cuántos inconversos no conocemos, hermanos, que no quieren venir a Cristo porque no quieren ser como los cristianos? ¿Y por qué? Porque dan el testimonio. ¿Y saben qué, hermanos? Muchas veces no necesitan ver a un cristiano pecando en la calle, sino solamente oyéndolos hablar. A veces solamente oyéndolos hablar. Y yo, la verdad, a mí, no sé, cuando yo oigo hablar a alguien así, malas palabras o expresándose mal de alguien de una manera así despectivo y dice que es cristiano, pues entra la duda, ¿no? Vamos a leer Hechos 5, 19, 20. Hechos 5, 19 al 20. Dice, aleluya. Dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Leemos otra vez más, 19 y 20. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Aquí es un mandamiento. Nos da un mandamiento que vale tanto para nosotros como valía para los apóstoles. Un ángel del Señor fue, no un ángel cualquiera, un ángel del Señor. Dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo las palabras de esta vida. Hoy, hermanos, mientras nos ocupamos de nuestras actividades diarias, ¿cuántos de nosotros pronunciamos la palabra de Dios aún en la meditación de nuestro corazón? ¿Cuántos, estando haciendo en el trabajo o en la casa los quehaceres, podemos meditar en la palabra de Dios, en cualquier palabra del Señor? El fin de semana conocí a un hombre que así de la nada me empezó a hablar de su vida. Me dijo que él había sido condenado a cadena perpetua porque había asesinado a un hombre y al otro lo había dejado en silla de ruedas porque a dos personas morenas que lo asaltaron. Este señor decía que lo metieron y le dieron cadena perpetua porque él siendo exmilitar tenía un arma que tenía silenciador y le habían pedido que entregara, porque aquí en el estado de California es penado si alguien te encuentra un silenciador tan solo. Él me decía esto: si tan solo te encuentran un silenciador en tu carro, en tu casa, te dan vida. Más aún si tienes el arma. A él le habían pedido que entregara esa arma y él no la quiso entregar porque tenía los permisos para obtener el arma, pero aquí en California no es permitido tener un arma, no les da permiso de tener un arma con silenciador. Y él usó esta arma para defenderse de estas personas que lo asaltaron y uno de ellos murió y le dieron vida. Pero dice él que él peleó su caso, estuvo
creo que estuvo casi 10 años en la cárcel y lograron sacarlo. Ahora él vende cosas en la calle. Y cuando él no creyente, me di cuenta que no era creyente, hablaba más como católico. Cuando él me dijo que había pasado 10 años en la cárcel y me dijo que él estaba en el nivel 4 de la cárcel y me estuvo platicando cómo era el trato en el nivel 4, que era el peor. Nunca, en ningún momento, de todo lo que él me habló, de todo lo que él se refirió para contarme, hermanos, nunca expresó ni una mala palabra, nada. Y lo hacía con una manera. Cuando él estaba relatándome su historia, se acercaron, porque él estaba vendiendo algo ahí, se acercaron como 3 personas y se quedaron escuchando. Yo estaba orando y meditando en mi corazón: Señor, dame la oportunidad para hablarle de tu evangelio. Y él seguía hablando, y cuando dio el momento, empecé a hablarle del Señor y a decirle que no lo había. Él salió en el 2015, salió de la cárcel. Y él dice que apenas se está adaptando otra vez y que le ha costado mucho. Pero cuando yo le empecé a hablar del evangelio y le empecé a mostrar que fue Dios que verdaderamente lo sacó, lo libró, se quedó él pensando, se quedó él así como él quiso atar cabos y me dijo a mí estas palabras. Me dijo: ¿sabe qué? Usted es cristiana y es la primera persona que me deja hablar. La mayoría de tengo conocidos cristianos no dejan hablar. Dice: no sé por qué. Dice: pero usted me dejó hablar y estuve como casi 1 hora hablando con él, pero más que nada escuchándolo. Y cuando yo quizás le dije, hermanos, unos 5 minutos de mensaje de la palabra, pude ver que el haberlo dejado hablar, el haber puesto atención, y gracias a Dios les digo, no estuvo hablando ni una mala palabra para ser la persona que dice que fue y todo lo que me contó. Pero sentí en mi espíritu, sentí que lo que yo le estaba diciendo le estaba edificando. Y le estaba yo hablando de la porción de Pedro cuando fue liberado de la cárcel. Y pude ver, hermano, de que veces, y él me lo dijo, ¿no? De que 5 minutos que yo le pude hablar, su vida que él había vivido pasó en 5 minutos, toda relatada, y pudo atar cabos, o cómo les puedo decir, que lo que yo le estaba diciendo encajaba con lo que él había vivido. Ese hombre estaba tocado. Y quedé de volver a verlo, visitarlo, llevar al pastor para que hablara y orara por él. Pero lo que quiero decirle, hermano, es de que le quise contar esto porque realmente nuestros dichos, por dentro nuestro deseo más grande, aún, hermano, estando en la casa, nuestro trabajo, nuestro deseo debe de ser y debe de ir creciendo de hablar las cosas de Dios. Háblale a tus hijos la palabra de Dios. Cuando se trate de enseñarles algo que no es agradable a Dios, dile que a papá Dios no le agrada. A Dios no le gusta. No le digas: no, eso es malo, no lo tienes que hacer. No, dile: a Dios no le agrada. Al Señor Jesús no le agrada. Al Padre no le agrada.
al Señor no le parece, Él no está de acuerdo. Siempre dile y compromete la palabra en el sentido para edificación de tus hijos, de tu prójimo, de tu semejante. Y que cada día, hermanos, que cada día nosotros nos ocupemos en tener en nuestras actividades diarias los dichos del Señor en nuestra boca. Amén. Los dichos que pronunciemos, hermanos, sean dichos de vida, que deleiten, sí, al que te escucha, pero más que nada a tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se comprometen a aprender todos los días a hablar los dichos del Señor? Y esto requiere, hermano, que tú dediques un tiempito a la lectura y al estudio de la palabra y a memorizarte las escrituras. Que el Señor nos ayude y que esta noche que vamos a orar, el Señor, nosotros le podamos pedir al Señor que nos ayude para tener este hábito en nuestra vida. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Padre bueno, por tu palabra. Porque, Señor, sabemos que hemos hablado muchas veces en nuestras vidas, Dios mío, hacia con nuestros prójimos y familiares, palabras torpes. Te pedimos perdón porque a veces hablamos, Señor, lo que solo viene a nuestro pensamiento muchas veces, o dependiendo de nuestras emociones, y no meditamos y no pensamos, Señor, que, Padre, nuestra costumbre, nuestro deber, nuestra, Señor, obligación es, Padre amado, hablar conforme, Señor, tu palabra, conforme tus mandamientos. Tú estás interesado, Señor, en lo que hablan nuestras bocas, nuestras lenguas. Tú estás interesado, Señor, en que nosotros nos convirtamos personas que vayan por la vida hablando tu palabra, para que sea, Señor amado, nuestra manera de vivir y de conducirnos deleitosa a tu presencia, aceptable a tu presencia. Que cuando nos dirigimos hacia los demás, no falte el amor, no falte la compasión, no falte el entendimiento. Aún en la exhortación, no falte, Señor amado, el amor. Aún, Señor amado, en las llamadas de atención, no falte el amor. Cuando somos padres hacia nuestros hijos, Señor, dirigiéndonos, ayúdanos, enséñanos a hablarle a nuestros hijos con palabras de autoridad, pero con palabras, Señor, de amor. Así como tú, Jesús bendito, que enseñabas a las multitudes y las exhortabas, Señor, a hacer lo bueno, a seguir tu camino, a ir por la senda de justicia. Y hablabas a través de parábolas y los que eran tuyos te entendían. Enséñanos, Señor, a ser de una actitud, Padre, pasible, pacífica, Señor, para que podamos, Padre amado, honrar tu nombre. Líbranos, Señor, de levantar maldiciones, de hablar malas palabras, ofensas. Ayúdanos, Señor, a conducirnos, a tener toda la autoridad, pero, Señor, ser sabios. Y aún, Señor, cuando estamos en nuestra cama, meditando en ti, o meditando, Señor, en las relaciones con los demás, o los problemas que, Señor, se sitúen, Padre, ayúdanos a ser entendidos, y que nuestros pensamientos, nuestra meditación sea aceptable también y agradable a tus ojos, Señor. Así como tu siervo David lo decía, Padre, ayúdanos a caminar conforme tu corazón. Sean los dichos de nuestra boca aceptables delante de tu presencia, oh Jehová, Dios nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pidámosle a nuestro Dios día con día, hermanos, que nos vaya dirigiendo en justicia y en verdad. Amén. Gloria a Dios.